Chivas no juega esta tarde, lo expulsaron. Hola Diego, yo te extraño todos los días, me hace falta tu sonrisa, tus frases, tu voz. Cada tanto vuelvo a la galería y miro las fotos que tengo guardadas. Recorro las redes buscando videos donde estés bailando, porque vos sos mi dosis de dopamina. Ver tu sonrisa, escucharte y sobre todo verte bailar me genera esa chispa que a veces falta a un país y a un mundo que duele mucho. Me encanta verte bailar, me encanta esa magia que tiene tu cuerpo, esa que todos conocen en la cancha, la que vimos con la mano de Dios y en ese gol único, irrepetible, histórico, el mejor de la historia. Pero vos bailando sos otra cosa, sos magia, sos alegría, sos, no sé, el más hermoso Dios humano que he conocido y te extraño todos los días. Hoy duele un poco más, porque el calendario marca que fue un día como hoy cuando entraste en la inmortalidad, cuando tu cuerpo dijo basta. Y a mí todavía se me estruja el corazón como aquel 25 de noviembre de 2020, cuando empezaron a llegar las noticias y después finalmente la confirmación. Como hoy duele más, quiero proponerte un juego. A mí se me da fácil eso de las fechas, de imaginar, de jugar con el tiempo como si pudiera viajar en él. Vení, Diego, vamos juntos al potrero, a la cancha de Argentinos, metámonos entre el público sin que nadie nos vea y mirá tu maravilloso gol a los ingleses, ese único, irrepetible que todos analizan y que todos cuentan. Y yo, que no sé nada de fútbol, lo disfruto como si supiera. Vení, miremos también la mano de Dios, esa, tu mano, y dámela y déjame llevarte a ese partido en el que eliminamos a los italianos en Italia. Ese día en que, aunque les dijiste a los napolitanos que debían hinchar por Italia, ellos hinchaban por vos. Vení, Diego, quiero estar con vos y agarrarte fuerte la mano en el Mundial 90. Quiero abrazarte cuando lloraste. Y mucho más cuando aquella rara, extraña e inesperada mujer rubia te llevó de la mano. Yo no quisiera dejar que te corten las piernas. Quisiera protegerte como si fuera tu superheroína. Vos no sabés quién soy, pero yo sueño que puedo hacerlo. Porque vos a mí me diste todo. Vos me cuidaste, me diste ganas. Yo que no sé ni patear una pelota y casi no hago deporte, hoy elijo entrenar y cuidarme porque vos me lo enseñaste. Porque vos me enseñaste que el cuerpo tiene memoria y que si somos resilientes, también lo somos en el cuerpo. Vení, Diego, acompáñame o déjame acompañarte a esa casa de Tigres o de Benavides o donde sea que tengas que estar para recuperarte, para que estés bien, para que una vez más demuestres, como me enseñaste desde que tengo 10 años, que vos podés con todo. No puedo ni quiero creer que esta vez no pudiste. No quiero ni puedo creer que esta vez el cuerpo te dolió tanto que soltaste. Déjame viajar hasta ese 2020 o antes y cuidarte. Ser parte de ese ejército de personas que te amamos y que hubiéramos hecho todo, pero todo, por verte feliz, sano y entero. Y sí, lo hacíamos egoístamente por nosotros, porque hoy la vida duele un poco más porque no estás. Porque nos faltan tus frases, tus verdades, tus sacudidas. Nos gustaría escucharte poniendo en su lugar a varios, llamándolos al orden y diciéndoles cuántos pares son 3 botines. Recordándonos lo importante que es cuidar a los pibes, a los jubilados y a este país que vio nacer al más humano de todos los dioses. Vení, Diego, te extraño todos los días. Seguimos aquí al aire y ya le damos la bienvenida, por supuesto, con estas grandes palabras, con esta, digamos, este lindo relato que nos dejó justamente nuestra invitada el día de hoy, quien es profe de historia, pero hoy no viene como profe de historia, viene como maradoniana, ¿no? Así que le damos la bienvenida, por supuesto, a la profe Laura Colibadino. ¿Cómo le va, profe? ¿Todo bien? Bueno, buen día, gracias por la oportunidad y bueno, muy emocionada todavía. Sí. La verdad es que es súper grato para mí que me inviten a seguir hablando de Maradona. Hoy se cumplen 5 años de su partida, sí, de su injusta e inesperada partida. Muy joven, se fue muy pronto y, sí,
Bueno, hablábamos el otro día por teléfono en conmemoración del 20 de noviembre y quedaba hecha esta invitación, y la verdad es que tenía yo dando vueltas varias ideas en mi cabeza y hoy me decidí a escribir esta carta a Diego. Sí. Yo lo siento presente y lo que digo ahí es real. Yo tengo fotos de Diego guardadas en mi galería para mirar constantemente y me encanta verlo bailar. Sí. Es una de las cosas que más me gusta de Diego. Sí. Así que bueno, poder recordarlo más allá de que sea justamente en la conmemoración de su paso a la inmortalidad, me parece que siempre es grato y siempre es un buen motivo hablar de él. Sí, Vos sabés, profe, que me encantó, ¿no? Este homenaje que le hiciste al Diego en los 5 años de su aniversario, de su fallecimiento, y me dio cuando terminaste, ¿no? El texto, digo, o aplaudo o hago silencio al Diego, ¿no? Uh-huh. Al Diego, recordando, porque hiciste como una pequeña recorrida, pero con algo personal, con algo tuyo, que me encantó. Y opté por el silencio, porque también me parece que a veces, más allá de los aplausos, el silencio también dice mucho, ¿no? Sí, pero total. la verdad que merecido, ¿no? Así como hoy le hicieron homenaje grandes periodistas a nivel nacional, acá la profe también no se quedó nada corta, porque la verdad que bien merecido el Diego, ¿no? Sí, sí, hoy a las 18 en el Obelisco hay una marcha pidiendo justicia por Diego. Ya sí. Ha sido destituida y desafuerada la juez Máquita, que es la que es responsable de que se haya suspendido el primer juicio por la muerte de Diego. Para el 17 de marzo de 2026 ya se ha sorteado tribunal y sala, y va a recomenzar esta causa judicial que ojalá traiga justicia por Diego y paz para quienes lo amamos, para su familia fundamentalmente. Sí. Es un juicio que seguramente va a ser bastante extenso, son muchos testimonios, se vuelve a foja cero, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Por la anulación que se produjo a raíz del escándalo de la juez McIntosh. Uh-huh. Por otra parte, hay juicios paralelos que se van a hacer por la marca, por bienes y demás. Sin embargo, creo que este es fundamental en el sentido de esclarecer cuáles fueron las responsabilidades de las personas que estuvieron a cuidado de Diego, sobre todo desde abril de 2020, y que aceleraron tan pronto el deterioro de su salud, no lo atendieron como lo tenían que hacer, y que, bueno, se nos haya ido tan pronto. Diego hubiera cumplido 65 años. Un Diego que nos ha demostrado, como yo pongo en mi escrito, que su cuerpo era sabio para recuperarse, y sin embargo en ese momento no pudo, pero creo que el no poder tuvo que ver con el contexto y la falta de acompañamiento que tuvo, ¿no? Uh-huh. Sí. Un Diego que ha dejado un legado y que nos ha dejado grandes enseñanzas, si sabemos verlos, si sabemos reconocer, ¿no? En Diego Maradona, como lo que fue un ícono, en el mundo entero. Y que trascendió el fútbol y que trajo, que sentó ideas y precedentes con mucha firmeza, sin ningún gris en ese sentido. Diego fue un observador de la realidad, un pensador de la realidad. Recientemente en Buenos Aires, entre el 5 y el 8 de noviembre, se llevó a cabo el primer Congreso Internacional Maradoniano, donde fue analizado desde diferentes aristas, desde la filosofía, la historia, la sociología, el arte y demás, y eso solamente lo permite un jugador con las características de Diego, que trasciende el ser jugador, que es ya una figura cultural, una figura política, con una clara y marcada presencia en el pensamiento político, en la defensa de determinadas causas, y por eso es que podemos hablar de un Diego que defendía la justicia social, que defendía el feminismo, que defendía la causa de los más desposeídos, y que nunca tuvo grises en esa defensa, siempre fue claro en esas defensas, y me parece que también mirarlo a Diego en eso es también remarcar el pedido de justicia, porque es todo eso lo que se nos fue cuando se fue Diego. Uh-huh. Por eso yo en mi escrito decía qué falta que nos haces en este mundo que hoy a veces nos parece, o por lo menos en mi punto de vista, tan difícil de afrontar en algunas cuestiones, sobre todo si pensamos algunas cuestiones políticas, sociales, que nos trascienden y que nos atraviesan como argentinos. La voz de Diego, la palabra de Diego, la mirada de Diego, para mi punto de vista, hace mucha falta. Sí, por supuesto. Es una de esas personas que cuando tenía el micrófono se hacía notar. Hacía notar. Con una enorme inteligencia y una enorme rapidez mental, unas neuronas que hacían sinapsis, evidentemente, muy alocadamente, y él decía, yo tengo primero de comercial, ¿no? O sea, no tenía formación académica, sin embargo, un gran
analista de la realidad con una agudeza y con una criticidad que pocas veces he visto en otros actores populares, en otros actores que sean del deporte o de la misma cultura en general, este posicionamiento jugado, firme, sostenido, coherente. Si hay algo que no se le puede negar nunca a Diego, por lo menos desde mi punto de vista, y así lo entiendo, es que ha sido coherente en todos los ámbitos de su vida, incluso en sus extremos, incluso en sus momentos, si se quiere, más oscuros. Ha sido coherente, ¿no? Ha mantenido una coherencia de vida, una coherencia discursiva, una coherencia de acción, y durante mucho tiempo una coherencia de cuerpo, también recuperándose de algunas situaciones, hasta que, bueno, finalmente su cuerpito dijo nunca, no puedo más, y bueno, nos dejó en 2020. Sí, ya vamos a hablar un poquito sobre este episodio, bueno, que ocurrió justamente el 25 de noviembre del 2020, cuando a las 3:20, casi justamente 1:20 de la tarde, todos nos enterábamos por los principales medios de comunicación de la noticia, pero ahora quiero invitarla, profe, justamente volviendo a esto, ¿no? La excelente retórica que manejaba justamente Diego Armando Maradona, ese segundo de picardía que siempre tuvo para sintetizar todo un contexto en quizás a veces 4 palabras nada más. ¿Podemos repasar algunas, profe, frases más célebres que vos como maradoniana dejarías? A ver, por ejemplo. A mí me parece que una que sintetiza un montón de cosas es se les escapó la tortuga. Sí. El contexto es el canciller norteamericano en Buenos Aires, que además, época de relaciones carnales entre la política norteamericana y la política argentina, en pleno menemato, vivía en Capital Federal, en Palermo. Marco esto, relaciones carnales, porque era muy presente en la política doméstica argentina este canciller, y tenía un hijo, niño de 10, 12 años, que tenía una tortuga, y en un momento se le escapa la tortuga, vivía en un departamento en Palermo, se le escapa la tortuga, hacen un operativo policial para encontrar la tortuga, una movida de recursos impresionante, y Diego, obvio, hace de eso todo un chascarrillo y dice, ¿cómo se les puede escapar una tortuga? Y a partir de ahí, Diego le empieza a poner en contextos futbolísticos, políticos, sociales, para hablar de esto, es decir, hay cosas que no nos podemos permitir no darnos cuenta porque se nos escapa la tortuga, básicamente. Claro. ¿Sí? Claro. Y después me parece que hay una que también marca la picardía de Diego, pero también la criticidad acerca de qué liderazgo hemos construido en los últimos 30 años, que es cuando, hablando de Macri, dice, bueno, Macri viene robando desde hace un montón de tiempo y encima no sabe leer. Pero imagínate, profe, ¿no? Y escuchando las frases de Diego y toda su retórica, como bien decía José, ¿qué pasaría ahora en este contexto? No sé, te juro, se muere Diego. No sé, total, no sé. Total, pero también ante la respuesta de la gente, ¿no? O sea, me refiero a eso. ¿A qué pasa con la sociedad en este contexto que estamos viviendo y qué diría él? Porque viste que se va dando algo que uno dice cómo, ¿no? Y a veces cuesta entender. Sí, una especie como de adormecimiento, de anestesia social que estamos viviendo, y yo me imagino Diego llamándonos a todos a despertarnos y decirnos, ¿no? A ver, vayan a Segurola y La Habana y a ver cuánto me duran, si siguen siendo tan dormidos. Claro, sí. Sería prácticamente, estaría bueno, ¿no? Hacer un repaso algún día, poner en pensamiento y la imagación, a ver qué diría Diego hoy en día, ¿no? Con este contexto actual. Yo creo que seguiría defendiendo la educación pública, seguiría defendiendo al Garrahan, seguiría defendiendo a los niños con discapacidad y seguiría defendiendo a los jubilados. Y más allá, vos sabés que en este sentido, y hay que decirlo también, y hablando del contexto y hablando de qué es lo que pasa en la sociedad actual, el otro día conversaba con un joven que ha egresado de la universidad pública, una joven, y ella me decía, dice, qué bajo que hemos caído en la universidad, que ahora Maradona, se ve que es anti-maradoniana, me dice que ahora Maradona en la universidad. Claro. O sea, es como que...
pasa? Dije así, Sí, ¿viste? no, Como una lo cosa, que, porque digo, va a hablar el impacto, o sea, van a hablar los especialistas seguramente de ese impacto, de lo que fue, de lo que pasó en la sociedad, en la cultura, o sea, algo abierto al público, porque no era para los alumnos únicamente, sino que era algo, un congreso claro, internacional, era un congreso y bueno, internacional, pero esto también viste, como que me pegó fuerte, porque digo, ¿cómo bueno, también? Ahí hay un termómetro de dónde, de cómo y de dónde se informa la gente. O sea, si tu mirada exclusivamente tiene que ver con 3 Reels y 2 TikTok, vas a entender que la figura de Diego no podría estar en la universidad. Si te has informado y has podido mirar y pones al servicio, si se me permite la expresión, lo que estudiaste para comprender el fenómeno, vas a decir, no, sí tiene que estar en la universidad, porque yo que estudié sociología, yo que estudié historia, literatura y demás, tengo un montón de herramientas para leerlo en su complejidad, Diego, sí. y no es simplemente Diego llegó a la universidad. Sí, un villero llegó a la universidad, pero es el villero que representa un fenómeno social, cultural que marcó el siglo XX. Entonces, si yo me quedo con el reduccionismo y decía, ay, qué bajo hemos caído porque Diego llegó a la universidad, es porque seguramente te estás informando con un TikTok y 2 Reels de Instagram. Sí. Aparte, al nivel, por ejemplo, bueno, tuvimos, Diego sigue escribiendo, ¿no? Historia hasta el día de hoy. Hace poco justamente tuvimos la visita del dúo inglés de Oasis en Buenos Aires, y justo, bueno, mi pareja fue a ver el recital, ¿no? Sí. Y ella también, no te digo fanática de Maradona, pero sí le elevo un buen pensamiento por lo menos, y bueno, me dijo que justamente ella fue el primer recital de los dos, entonces no sabían hasta el momento nada. En una de las canciones, Mary, que dice que se titula Live Forever, o sea, por siempre vivo, o algo por el estilo, al final despliegan una foto de Maradona en el Monumental, ¿no? En la cancha de River. Y bueno, allí sonando, y me dicen que fue un gran momento para los argentinos. Y bueno, lo loco es que mi pareja, cuando me cuenta el momento, me dice, está loco el Diego, me dijo, y yo le dije, bueno, tuviste tu primer momento, está loco el Diego, y me dice, ¿por qué? Que un dúo inglés venga a reivindicar justamente a Maradona en la cancha de River Plate para los argentinos, y bueno, uno de los cantantes que justamente no tenía guitarra en mano, se arrodilló y besó el piso y justamente dejó su instrumento, ¿no? Allí para vivir el momento, y ahí entra lo que dice la profe, justamente este dúo inglés, ellos son de padres irlandeses. Como sabemos, los irlandeses nunca se han llevado bien con la corona. Yo creo que ahí entra esa lectura, ¿no? De por qué toman al Diego como lo toman. A ver, son chicos que no han podido ver nunca jugar al fútbol al Diego, ¿no? Y allí entra esto, de que cómo el Diego ha llegado a ese nivel, ¿no? De representar culturalmente cosas y valores para gente que no es ni siquiera argentina. Totalmente, y es esto, poder mirarlo en sus múltiples facetas. El Congreso lo que proponía era que eran sociólogos, historiadores, escritores, bueno, artistas, por supuesto, porque iba a haber una parte de muestra de murales y demás. Entonces es una mirada a lo polifacética que es su figura. Vuelvo a repetir que son pocos los fenómenos histórico-culturales, sociales histórico-culturales, que representan esta multiplicidad de miradas, esta multiplicidad de facetas. Digo, poder reducir a Diego a un evento es justamente estar desinformado, no poder mirarlo en su multiplicidad de facetas, incluso no siendo maradoniano, ¿no? Porque yo me reconozco maradoniano. Y sí, un hombre que visitó palacios, que entró y que conoció a los más grandes del mundo, digamos, a las autoridades, estuvo con quien, no sé. Y pero, haciéndose notar y respetar, ¿no? Por supuesto, ese es el tema, ¿no? Sí. Entonces, de pronto, cuestionar esto, me parece que hay que repensarlo, ¿no? Porque sí, hay una frase de Diego, fíjate que, a ver, pensemos esto, ¿no? De a ver cómo mirarlo a Diego y mirarlo en sus múltiples facetas. Pienso en una frase de Diego donde él dice, a mí no me dejan entrar a los Estados Unidos porque consumí tal cosa. Y ellos lo consumen, ¿no? Entonces, y hay toda una cuestión de donde él se posiciona frente al imperialismo. Entonces, yo no puedo decir, ay, no, Diego es solamente, por decir, ¿no? Una cosa, el evento de Punta del Este en el 2000. No, Diego es mucho más que el doping del 94. Es una figura que pudo leer la realidad y que nos dejó una lectura sobre la realidad. Por lo tanto, lo pienso yo como profesora de historia, ¿no? Pensando de si esta persona que es un egresado de la universidad dice, es poco o qué bajo hemos caído porque Diego llega a la universidad. A ver, Diego puede ser objeto
y pretexto de estudio para estudiar la historia reciente argentina y mundial. ¿No? Porque yo, en base a una frase o a un episodio de la vida de Diego, lo puedo utilizar, por ejemplo, como un disparador para analizar parte de la Guerra Fría, o para analizar el concepto de imperialismo, para analizar el concepto de nacionalismo. ¿Se entiende? Entonces, Sí. obviamente, Claro que sí. Trasciende esa mirada reduccionista. Sí, ahora, profe, quiero llevarla. Usted recién justamente decía de este carácter lo dividía a Maradona entre varios, ¿no? Entre varias etapas. Justamente él es de las pocas personas, ¿no? Que te diría al nivel artístico que lo llevó, porque acompañó cada fase de su vida con una estética también. Bueno, sí, hay una estética maradoniana, Sí. hay una faceta de Diego artista. Diego cantó Sí. entre otros, ¿no? Que me acuerdo en este momento, con el dúo Pimpinela, con Los Nocheros, Sí. cantó con la Sole en sus recitales. Bueno, la Sole cuenta de que Sí. ella prefiere hacerlo subir al escenario cuando le canta Brindis en ese recital famoso, porque ella se dio cuenta que Diego estaba y que no lo iban a dejar estar, digamos, o sea que el recital se iba a dar vuelta hacia las a las butacas, y que no Sí. lo iban a dejar disfrutar. Entonces ella dice, bueno, para mí la mejor forma fue hacerlo subir al escenario, y lo tiene un rato largo en el escenario Diego. Bueno, el video más famoso es cuando le canta Brindis, Sí. y Diego se emociona un montón, pero además Diego se permitió cantar, participó de un bailando como jurado acá en la Argentina y de un bailando en Italia, bailando. Vuelvo a repetir mi admiración por Diego bailando. Cantó, bailó, actuó, hizo publicidades, construyó una estética con un estilo que los que son fallonistas y demás podrán observarlo, que fue homenajeado en un premio hace poco tiempo Sí. por Catriel y Paco Amoroso, Sí, que sí. fueron caracterizados. Sí. Y hasta el día de hoy sigue siendo estudiada la figura de Diego desde el punto de vista fallonista, y además hay un fenómeno que se ha vuelto viral en el último año más o menos, que es que hay páginas fandom de Diego que proponen seguir encontrando fotos inéditas de Diego, Inéditas de y yo Diego. les puedo garantizar que siguen apareciendo fotos Sí, sí. inéditas de Diego. Sí, de hecho hay un fotógrafo japonés, seguramente seguís el fenómeno, un fotógrafo japonés que ha podido llevar su camarita cuando Diego visitó con Boca en aquel torneo amistoso, digamos, de verano, y también con la selección juvenil, y tiene una cantidad de fotos que siguen apareciendo hasta el día de hoy. Hace poco apareció una de él en el Boca con Gatti, Gareca, Sí. Perotti, con la manga larga y guantes amarillos. Sí, sí. Guantes amarillos, ¿no? Sí, sí, sí. Haciendo por ahí un poquito de color block con las medias, y bueno, hasta el día de hoy siguen apareciendo fotos. Siguen apareciendo nuevas. fotos, y también esta cuestión de cómo la figura de Diego trasciende generaciones, ¿no? Y trasciende, es uno de los términos, una palabra de las más conocidas en la lengua castellana, pero además que no necesita traducción, porque cualquier persona en cualquier parte del mundo que escucha la palabra Maradona entiende de qué se trata. Sí, tal Entiende cual. que se trata, y conoció Argentina, muchos, viste, Sí. en todo el mundo en esa época. Bueno, qué sé yo, no había tanto las redes sociales, no había- Obvio. entonces como que decía Maradona, bueno, Argentina. Sí, sí, tal una cual. cosa así también. Tal cual. Pueden buscarlo en Twitter, se llama Masahide Tomikoshi, Así medio fácil, Masahide Tomikoshi está en Twitter, van a ver, de hecho hay una de las fotos de las más lindas que surgió en el último tiempo, es esa con la gorra roja y la Ajá. remera amarilla, justamente, en la que sale con mucha cara de niño, ¿no? Sí, sí. Ahora quiero hacerte la siguiente pregunta, profe, Decime. justamente por eso te llevaba a esta visión estética sobre Diego Armando Maradona y en sus distintas facetas, ¿no? ¿Con qué Diego, cuál es tu favorito de todos? Hablando visualmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo la verdad es que todas me gustan, Sí. pero me gusta mucho el Diego DT del 2010. Vos sabés que coincidimos. La ropa Sí. deportiva sí, pero el traje gris, chicos. Sí. Hay un par de fotos de Diego. La con barba el traje- blanca. La barba blanca. Es... No. Para mí El es señor, magnético. el señor- Es magnético, y de esa época hay una foto de Diego con el traje gris y el poncho salteño. Ah, es verdad, No. es verdad. Ahí es una de las fotos que más me gusta. Y después hay un par de fotos de muy jovencito que tiene el pelo, que no tiene los rulos, sino que tiene el pelo muy cortito, Sí. y él está como de costado mirando, que es que justo la puse hoy en una historia de Instagram, que es enigmática la mirada de él, pero Sí. además no solo enigmática en el sentido de decir qué está pensando esa cabezota hermosa, sino que atraviesa el dispositivo, ¿no? Porque Sí. es como que te estaría mirando realmente. Sí, sí. Para
para erótico. mí de las personas más fotogénicas de la historia. Sí, sí. Fotogénica A nivel 1000. Sí, Salía total. con cara que salga, no podía salir mal. No Exactamente, podía salir mal. sí. Me gusta mucho esa, me gustan las de Mandy Yu como técnico. Hay También. un par de, viste, no sé si se llama banco de suplentes, Sí. donde están parados ellos. Hay un par de fotos de ahí de Mandy Yu que me Vestido de gusta. oficinista, no Sí, podemos decir, ¿no? Sí. Y Diego con anteojos me encanta. Diego con anteojos. Sí, sin dudas es un referente de esas personas de las cuales te puedes acordar de cada detalle, ¿no? Porque se hacía notar con cualquier cosa, con la zapatilla que se ponía, de hecho fue también de los primeros ahora está un poquito mal visto encima entre los varones, pero fue de los primeros, él y Canigia, me acuerdo bien, en Boca, de entrenar solo con calza corta. Exacto. Solo con calza corta, Sí, nada de short, No. nada de los primeros. Sí, siempre un disruptivo y y hablando de su estética y demás, Sí. el hecho de afeitarse como, podríamos decir, a la vieja usanza, ¿no? No Sí. con las maquinitas y esto, porque él emulaba a su papá, Sí. que hay un par de videos donde está con Claudia o donde está con Coppola y se afeita, Sí. que también me parecen muy llamativos, y hay un video de Diego ya vuelto a Boca, después del doping, después del 94 y todo, Ujú. donde Coppola lo va a despertar para ir a entrenar, no sé qué, y se dan un beso. También esa imagen me parece maravillosa. Y hay un video de Diego y Coppola yendo a Boca, y Diego va cantando porque era muy musical, él todo el tiempo estaba con música. Coppola le baja la música en el auto, viste, en el aparatejo del auto, y él le dice: Coppola, ¿por qué me bajás la música? Y Guillote le dice: para que hablemos. Ahora no es momento de hablar, ahora quiero cantar. Y vuelve a poner la música porque le encantaba cantar y bailar. Sí, de esas personas que sin dudas tenía una faceta artística y la quería hacer notar, y una personalidad aparte disruptiva, como decís vos, siempre adelantado a su época, en todas las épocas siempre me pareció adelantado. Sí, ¿no? él siempre estuvo adelantado en la defensa de las mujeres, en la defensa de empatizando con los jubilados. Hay un video de su destreza corporal que me sigue fascinando, que es como si fuera un pasillo, no me acuerdo si es como de un aeropuerto y demás, y él sin mirar sabe que viene la pelota y le hace un caño a una chica, y le dice: cuidado con el caño, y es como vos decís, ¿cómo puede lograr eso? Sí. Y eso es lo lindo de Maradona, ¿no? Que por lo menos, todos los que son fanáticos y también los que no, seguramente día a día se van a seguir encontrando con fotos, videos inéditos que seguramente alguno tendrá, anécdotas también nuevas que van surgiendo en los medios. Bueno, hay una anécdota que contó Dalma en el último homenaje en Gelatina, que es que ella se enteró hace muy poco tiempo que cuando la internan a Claudia para que nazca Dalma, a la par nace una nena, y ese es el papá de esa nena, no tenía para pagar la internación, todo lo que implica el gasto médico. Bien no recuerdo cómo es que Diego se entera, y a este hombre lo tenían torturadísimo, que tenía que pagar porque ya le iban a externar a la señora, a la bebé y qué sé yo. Diego parece que escucha la conversación y va y lo paga, y este hombre medio que llega a buscarle a la mujer preocupado porque no tenía para pagar los gastos médicos y demás, y le dicen: no, está todo pagado, y lo pagó Diego Armando Maradona. Sí, son de esas anécdotas sin dudas, ¿no? Y que van a ir reflejando obviamente la verdadera persona, esa persona, ese chico de barrio que nunca se fue. Como sabemos, en el barrio siempre está la gente más solidaria, la gente que más ayuda. Sí, él nunca se olvidó de y eso. eso nunca se le fue. Nunca se le fue. Tener el lujo de la Ferrari negra que lo logró, codearse con jeques árabes y a la vez elegir siempre la simplicidad y demás, que era lo que a él lo llenaba y a él le daba paz, y esto es por eso digo que es tanto a lo que hay que mirar de Diego, y tanto lo que se me viene a la cabeza de cosas que recuerdo haber leído y haber escuchado, porque de verdad que es fascinante su mundo, ¿no? La construcción de un mundo tan complejo y a la vez tan fascinante, pero a la vez también tan sencillo, porque era muy sencillo buscando esto, ¿no? Compartir con la familia, comer, qué sé yo. Y recién vos hablabas de lo que por suerte nos queda como registro audiovisual. Están, si no todos, creo que el 12 de los 13 capítulos de La Noche del 10 en YouTube, para ver.
es para sentarse a deleitarse. Fuera de la entrevista, de la autoentrevista que él se hace, ¿no? Que creo que es una de las piezas quizás más lindas que nos dejó, o que tenemos hoy por hoy en material fílmico en YouTube y en otras páginas. ¿Qué entrevista destacarías vos? A ver, si vos decís, te siento acá a un alien, ¿no? O a un monje tibetano, ¿no? Digamos. Sí. Y tenés que recomendarle una entrevista para que conozca al Diego. ¿Qué entrevista les dejarías? Y a mí me gusta mucho de esa saga, me gustan las dos que hace con Charlie y con Sabina. Ajá. Y después, fuera de La Noche del 10, me gusta mucho la entrevista con Ginsburg, donde él cuenta la anécdota de que su mamá no comía para darle de comer a ellos. Uh-huh. Sí, sí. Esas son de las entrevistas que más me gustan. La entrevista. Sí, Mary. No, sí. No, vos sabés que mientras estaban dialogando un poco me puse a recorrer, ¿no? Y a buscar algunas por ahí imágenes inéditas. La verdad que no lo había tenido en cuenta esto de que era re fotogénico. No, es muy pero fotogénico. Todas las fotos así que hice no hay foto recorrido, en la que salga mal. todas sale bonito. Sí, total. Sale sí, bien. luminoso. Sí, la verdad que no, me encanta recordarlo. Mar de fondo que él se presenta espontáneamente, que sorpresa. también es maravillosa, porque él llega de sorpresa, creo que está el burrito Ortega, y él llega de sorpresa y nada, no lo podían creer, y él se sienta ahí en lo que era Mar de Fondo y empiezan a charlar y demás, y también deja un montón de anécdotas, y son muy copadas también las entrevistas que Diego tiene con Morales en el contexto del Mundial 2006, si no me equivoco, que ese es el de Brasil, lo estoy diciendo mal. Alemania. 2014. No, bueno. La del programa de Víctor Hugo Morales. Sí. Brasil 2014. Brasil 2014, perdón. Hay entrevistas muy copadas ahí. De hecho, Morales cuenta que no, si bien lo admiraba, había relatado el gol y todo lo demás, no lo conocía personalmente y se encuentra con una persona que era muy cálida para conversar, que le dejaba llevar muy bien las entrevistas, que le seguía el tren, porque bueno, es esto, ¿no? Hay que tener un ritmo, un timing en la radio, en la tele, hoy se habla mucho del streaming también, y Diego allanándole el camino todo el momento a Morales, o sea, Víctor Hugo Morales, que ya era un periodista y un locutor consagradísimo, reconoce a Diego como un gran compañero para esas entrevistas. Sí, de hecho hay un clip de mis favoritos también de ese ciclo justamente de Brasil 2014, donde justamente Víctor Hugo Morales tiene un programa en Telesur, si no me equivoco. Exactamente. Telesur, donde están viendo un partido, ¿no? De Uruguay contra la selección de Inglaterra, y hace un gol Uruguay, creo, si no me equivoco, o no sé qué otra selección le hace un gol a Inglaterra, y él lo grita como si lo hubiese hecho él recién, ¿no? Él lo grita al gol, así que bueno, de estos clips también que nos ha dejado. Sí, hay en esa saga del Mundial en Telesur con Morales hay una entrevista con Batistuta también, que es impresionante, porque, a ver, lo que podemos pensar como lógica es que, bueno, la estrella es Diego y que la mirada está sobre Diego, y Diego en ese momento se pone en fans y empieza a mirarlo a Batistuta con admiración y a elogiarlo y demás, también es ese costado humano de Diego mirando a su ídolo, que es mucho más chico que él y todo lo demás, pero decir, no, en la cancha era increíble, no sé qué cosa, y además Bati es mucho más alto que Diego, entonces también esta mirada desde Diego desde abajo pequeño, para arriba. Sí. Bueno, eso es Diego también, ¿no? Sí. Él se puede posicionar en todos esos lugares. En todos esos lugares. Fanático de muchos deportes también. Bueno, y muy diestro en todo, perdón. No, él era zurdo, pero quiero decir, con mucha destreza en todos los deportes, jugaba muy bien al tenis, jugó muy bien al golf, le encantaba jugar al básquet. Hay registros visuales de Diego jugando ¿cómo se llama en la playa? Tanto al fútbol tenis de la playa y al vóley playero. Hay un video de Diego jugando al vóley playero, chicos, una calidad. La personalidad competitiva nunca se le fue, ¿no? Así jugaba un partido con los chiquitos en el cumpleañito, no se le iba. Él jugaba, sí. Hay una teoría que desarrolló un psicólogo norteamericano que es Howard Gardner. En la década del fines de los 70 y en los 80 hay investigaciones que se están haciendo en algunas universidades de Norteamérica y se empieza a poner en cuestionamiento el concepto de inteligencia. El concepto de inteligencia ese que era el del CI, el del coeficiente intelectual,
El coeficiente intelectual y la medida del CI se había creado como test a finales de la Primera Guerra Mundial, entonces tenía un sesgo, tenía una intención y demás. Hacia finales de los 70 y principios de los 80 hay un montón de investigaciones, por lo menos 2, que se van desarrollando paralelamente, que son la de Howard Gardner y la de Daniel Goleman, con sus equipos, no son ellos solos. Bueno, Daniel Goleman finalmente concibe el concepto de inteligencia emocional y Howard Gardner el concepto de inteligencias múltiples. Dentro de las inteligencias múltiples no hay una sola forma de ser inteligente, sino hay varias, y una es la inteligencia corporal kinestésica, que obviamente ya nos estamos dando cuenta que Diego la tenía súper desarrollada junto con la lingüística. Sí. La lingüística es esta capacidad de improvisar, de hablar, de decir, de unir ideas. Sí. Así que también poder mirarlo a Diego desde ese lugar. Sí, sí. Y hablando, bueno, de Víctor Hugo Morales, que lo admiraba y lo amaba, lo quería un montón, él dijo, ¿no? Y comenzó hoy su editorial diciendo: lloramos a uno de los artistas más maravillosos que este país haya dado. Y es linda palabra para definirlo, artista, ¿no? Sí, artista. Sí. Es un artista... Porque artistas, sí, es verdad. Sí, porque llevó, no, obviamente, no solamente las frases que deja, las fotos que deja, que prácticamente es un modelo, te diría, era un modelo 24/7, pero también llevó al fútbol, ¿no? Esta característica artística de la forma de verlo, hacerlo parecer fácil. Cada foto que le sacaban en la cancha parecería que está posando, y bueno, imagínate que hasta salen tatuajes, ¿no? De esas fotos, justamente de posiciones en la cancha que se dan de forma espontánea. Sí, tal cual. ¿Foto en cancha favorita tuya? Me parece que esa la de costadito cuando va por hacer el gol del siglo. Cuando arranca. Sí, cuando arranca. Que se le ve esa y obviamente el momento en el que mira la cámara después del gol del 94, justo antes del doping. Sí, sin duda, ¿no? Así que lindo día para recordar a Diego Armando Maradona, hoy 25 de noviembre. Nosotros elegimos por lo menos recordarlo por esta importancia, por esta parte linda, ¿no? Que nos deja, y obviamente un pedido de justicia con respecto a lo que va a suceder en los próximos meses, ¿no? Sí, estaremos atentos y ojalá que sea justicia por él, sea justicia por todos los que lo amamos y fundamentalmente por su memoria, porque realmente ha sido ingrato lo que ha sucedido. Así es. Y mientras nosotros lo recordemos, hablemos y sigamos sintiéndolo en el corazón, yo creo que el Diego siempre va a estar. Sí. Eso ya es, mira, digan lo que digan, lo critiquen algunos como lo critiquen, que eso a mí me enoja un montón, pero no importa. Mientras haya gente que lo admira y valora y sabe lo que fue, lo que hizo y lo que va a seguir siendo, él va a estar siempre. Exacto. Muchas gracias por su tiempo, profe, por visitarnos. Yo siempre digo es profe de historia, pero me gusta también que nos visite como maradoniana. Viste que hoy es todo, ¿no? La historia ahí presente, porque como bien dijo, ¿no? El tema de Diego no va mucho más allá que el deporte. Así que seguramente estaremos recibiendo agradecerles y decía la otra vez cuando empecé a hacer esta divulgación desde mi lugar, ni en mis mejores sueños hubiera pensado que yo podía hablar de Diego y que me llamen para hablar de Diego, a mí me llena de amor y de orgullo, y poder seguir aportando a la construcción de su memoria y que esté vivo entre nosotros y sea el más presente de todos los ausentes. Aquí estoy para eso. Así es. Muchas gracias, profe, desde ya por su visita. A todos los oyentes les digo, ¿no? Que se van a poder encontrar, si llegaron tarde, sintonizaron tarde, se van a poder encontrar con esta entrevista en YouTube. Búsquennos como Cadena Máxima allí, o si no, si se les complica, @Cadena Máxima Salta en el buscador de YouTube, y allí se van a poder encontrar la entrevista completa. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, es momento de cumplir con la radio, ya volvemos. Gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente, la mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo. Y a la Argentina sí que hizo feliz. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando.